Grabando. Para hablar sobre las conexiones con otros mundos. Cuando usted quiera, Bernardo, bienvenidos. Hola, Inma, cariño. Y bueno, damos paso a Bernardo. Muchas gracias a vosotras por haberme dado la oportunidad de estar en vuestro programa. Y bueno, y a todos los que nos escuchan, porque la verdad mi trabajo con el mundo extraterrestre ha sido siempre muy profundo y muy complejo. De tal manera que he tenido que salir, seguir y continuar pues yo solo. Aunque, como dije en otro momento, en las conferencias que di ahí, en Torremolinos, pues comencé con la misión Rama y la misión Rama, pues hay muchas interpretaciones de ella. Hablar de ella, de alguna manera tenemos que hablar de ella porque nadie conoce realmente el trabajo que se necesita para trabajar con estos guías de Ganímedes, son de Ganímedes, en la cual también entre ellos tuvo sus diferencias. Y por esas diferencias, pues muchos grupos pues desaparecieron. Pero los guías no hablan, hasta el día de hoy no hablan claro, por muy positivo, por muy amoroso que sea. Entonces, mi trabajo era un poco en solitario, seguí adelante, aunque en realidad tuve ataques de estos oscuros, los famosos extraterrestres regresivos, que yo hasta hace poco no sabía quiénes eran, y porque ya me lo han revelado ellos, que los que estuvieron conmigo y me atacaron en aquel momento, yo tenía 20 años, y con los contactos y la telepatía, pues fueron los extraterrestres regresivos, que son los que la tienen aquí, pues tiene trastornado todo el planeta, con las inyecciones, etc., etc. Cambio climático, todo falseado y todo manipulado. Entonces, eh, pues no sé cómo comenzar. La historia mía, pues ya, como comentaba antes, comenzó cuando tenía 20 años, aunque yo tenía ya una idea muy clara de lo que había en el espacio. Ya desde muy pequeño yo sabía que existían extraterrestres, que venían en naves, y la sorpresa fue cuando en el año 75 pues tomé contacto con ellos. Una crónica anunciada porque ya me tropecé en el año 74 con un libro que se llamaba Toda la verdad sobre los ovnis, del cielo a la tierra, de Ángel Franchetto. Entonces, ese libro, cuando llegó a mis manos, yo lo leí y estaban hablando de que en el año 75 iba a haber un contacto oficial con la humanidad. Y la sorpresa fue mayúscula porque en el año 75 efectivamente tuve contacto con ellos. En el 74 hubo una oleada muy fuerte en la parte de Málaga, sobre las 10 y pico de la noche. Se vieron naves muy grandes, con mucha luz. Y bueno, ese era el Tranquilo, principio sigue, Bernardo. del avance de lo que iba a venir, de lo que iba a suceder en el 75. Todo estaba ya programado. Entonces, lo que yo no sabía es que iba a contactar con ellos. Y contacté con ellos porque en el momento dado, pues, divisé en el cielo, al principio en la montaña, divisé, pues, objetos eran como en forma de lenteja ovalada. Pues los vi hacia las 12 de la noche, fue el 1 de septiembre del 75, y, cinco, y yo los estaba esperando. No me impactó porque yo los estaba esperando. Entonces sentí, digo, ya están aquí, ya están aquí. Yo los veía como, o los sentía como seres muy familiares, ¿no? Que venía de otros mundos y que había estado con ellos. Y entonces en ese momento
como intercambiamos cartas con unos amigos, que en aquel tiempo estaba la famosa revista Karma 7, los de mi generación, pues la mayoría de ellos conectaron con esta revista, pues intercambiábamos conocimientos, he visto esto, he visto lo otro, y entre esas cartas que recibíamos, de forma por curiosidad y cosas curiosas que íbamos conociendo, pues me vino una carta también con un chico que estaba en contacto también con seres extraterrestres, que veía las naves y todo eso. Causalmente también coincidió, estaba coincidiendo de que efectivamente aquí en la parte aquí de Estepona, pues también yo lo estaba viendo. Y entonces automáticamente ya le pregunté, digo, bueno, ¿y tú cómo contactas con ellos? Porque yo estoy viendo lo mismo que tú. Y me dijo que de la manera más relajada posible y con el amor más grande que te puedes imaginar, pidiera contacto, sobre todo por la tarde, antes de que el sol se pusiera, y con todo el amor más grande que pidiera contacto con ellos. Me mandó un dibujo psicográfico, en la cual este dibujo pues, ponía el nombre del guía que tenía mi amigo, ¿no? Y bueno, eso me ayudaría, me lo envió para que a mí me ayudaría para conectar con ellos, ¿no? Que tuviera más fuerza. Y entonces me dijo cómo funcionaban los contactos telepáticos y me dijo que cuando llegaría un momento pidiendo la ayuda esa, pues empezaría a mover el brazo automáticamente y al poco tiempo pues saldría la rúbrica del guía o el guía que te habían asignado. Entonces en aquel tiempo no sabía yo que había 49 guías de la misión Rama. Entonces me dijo que lo hiciese y yo efectivamente lo hice porque yo sentía que tenía que hacerlo y se creó muchos grupos por toda España y por todo el mundo. Pero lo que es haciendo referencia a lo mío, pues hice los contactos y me llegó un poquito tarde. Al final salió la rúbrica del guía y el guía que apareció, pues en aquel momento era Olmex. Y me habló también que le mandaron una carta que le dijera, le avisara de que efectivamente había contactado conmigo ese ser, ese guía, porque podía suceder aspectos negativos que interfirieran la telepatía. Entonces yo le envié y efectivamente me dijo que el contacto era positivo. Cuando yo estuve con el contacto, pues me dijo lo que tenía que hacer. Y le hiciera preguntas muy cortas y él respondía sí o no. Y después poco a poco se iba alargando las preguntas y ya las preguntas eran más directas y más profundas. Así estuve durante un mes, todo muy positivo, todo en armonía, todo maravilloso. Incluso tuve muchos viajes astrales que lo provocaban estos seres. Y, y el primer contacto fuerte que tuve yo fue con las naves desde mi azotea, precisamente sobre el día 1 de septiembre del año 75, hacia las 11, la 11 de la noche más o menos. Y apareció pues bueno, al principio lo voy a resumir muy rápido, porque aparecieron de la nada en el horizonte, todavía era casi de día, en pleno verano, como quien dice, y un objeto que apareció muy difuminado, que tenía como un color grisáceo. Eso lo estaba viendo yo con prismático. Y entonces en un momento dado, en la parte derecha, pues apareció de la nada se materializó una energía sólida, la forma de un platillo volante, como si fuera ¿sí? Una nave. Y a la izquierda, la grisácea, pues también apareció otra nave con un color anaranjado intenso, como una bola de cristal, como si fueran hexágonos, dando destellos muy fuertes, pero muy nítido que se veía. Y en la otra parte, a la derecha, otra igual, exactamente igual, pero color blanco,
blanquecino, también con una bola en la parte de arriba, con destellos muy fuertes, color azul y violeta. Entonces me estaban demostrando allí de que efectivamente, yo, es curioso, yo nunca tuve miedo de estas naves ni nada. Sí, mucho respeto, que había algo ahí muy inteligente de sabiduría y que había empezado mi trabajo espiritual. Después de ver esas naves, la sorpresa es que se elevaron hacia el cielo y se pusieron casi en el cenit donde yo estaba, en mi azotea, y empezaron a hacer virajes muy fuertes de un lado para otro, y en un momento dado una se para en una parte del cielo y la otra se aleja. Y en un momento dado, una de ellas se lanza directamente contra la que estaba más cerca de mí, en donde yo la estaba viendo, y como si fuera un choque muy grande, se transformó en un sol gigantesco. Yo diría que más que el sol que vemos, todavía duplicado, todavía más fuerte, más grande. Aquello iluminó todo, todo, todo. Y yo pensé, digo, como esto siga así, los generadores del pueblo lo van a fundir, se van a apagar. No ocurrió así. Entonces, en esas mismas siluetas, dando viraje, se fue alejando. Bueno, después de este sol, se convierte como una célula que se divide y otra vez aparece la anaranjada y la blanca y se van alejando, alejando hacia el horizonte ya y se pierden. Después, con el tiempo, me di cuenta que aquello era una iniciación. Me estaban hablando de algo más profundo y era de la conexión con el yo material y el yo espiritual, que sería el yo superior. Hoy, después de muchas investigaciones, de muchos años, me he dado cuenta, por lo menos en mi experiencia y mi programa, que conectar con el yo superior es duro, es muy fuerte, porque te mueve todas las energías del yo inferior, de todas las reencarnaciones que has tenido, las que sean, no solamente en la Tierra, sino en otros planetas, y fusionarse los dos es tremendo, porque hasta el mismo yo superior muchas veces no es capaz de conectar con las energías densas que tenemos, aunque seamos muy espirituales y muy avanzados, y hayamos estado con ellos, pues no conectan fácilmente. Entonces tienen que encajar poco a poco, poco a poco, tener presente que el yo superior no es el ser de todo luz, 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 luz. Cada uno tenemos nuestro yo superior, y se conectan unos con otros, pero cada uno tiene una vivencia diferente, unos trabajos diferentes, son muy amorosos, todo eso. Pero después tienen unos trabajos pendientes que es encauzar, enlazar todas tus reencarnaciones y volverla en una, que es el que dirige todo esto. Entonces, eso fue lo que yo entendí como una iniciación, que a lo largo de mi vida llegaría a fusionarme con él con muchas dificultades, pero llegaría a unirme con él. Eso fue la experiencia que tuve visual, ¿no? Y después, al día siguiente, pues después de comer, que yo no suelo hacer la siesta, pues me entró sueño después de almorzar, ¿no? Y me entró sueño y me tendí en la cama y cuando me di cuenta me vi elevado, como en el techo, ¿no? Vi como una especie, como si fuera una televisión, eh, pero en forma como de ojos rajados, cuando la televisión blanco y negro está haciendo chispas, después se fue volviendo nítido hasta crear unos ojos perfectos de un ser no de este planeta, porque lo tenían muy hacia atrás, una mirada fría, color celeste, una nariz pequeñita y una boca pequeña. Eso fue lo que me dejaron ver en ese momento. Cuando yo lo vi, no le vi en ese momento, no le vi pelo, porque le vi quizá la parte de la cara, ¿no? Lo que me dejaron ver. Y entonces recuerdo eso y ya después ya me di cuenta que ya estaba ya en la cama, ¿no? Entonces, al día siguiente, a las semanas, pues me encontré de la noche a la mañana que vinieron a mí pues un grupo de personas.
sin yo conocerla. O sea, me la pusieron en el camino para yo trabajar con ella. Yo sentí que tenía que darle contacto telepático y lo hacía igual que cuando yo lo hice, cuando lo estuve haciendo yo solo, ¿no? Con los grupos. Y hasta 15 o 20 personas empezaron a conectar a nivel telepático, ¿no? A través de mí. Todo haciéndolo bien, con armonía, todo igual que cuando me prepararon. Pero resulta que al mes siguiente se movió la parte negativa, se movió la parte oscura. Entonces aquello ya le dije al grupo que se desintegraba el grupo, que yo no quería seguir ya con ellos, porque ellos también acabaron mal. No sé lo que hubo en ese momento, una interferencia bestial, brusca, de lo más tenebroso que te puede imaginar, y yo no sabía ni lo que había pasado. Entonces, ahora hace poco, hace unos 10 años, pues me están revelando de lo que ocurrió en ese momento y por qué, y que los guías Rama no son todos luz y amor. Que los guías Rama, eso lo tengo yo en mi blog, muy detallado, que los guías Rama vienen de planetas que he ciliado, no todos, y uno de ellos, no sé cuál de ellos, porque al principio nos dejaron unos documentos, nos enviaron unos documentos de la misión Rama, que eso se extendió por todo el planeta, de los contactos Rama, en la cual hablaba de Osal, que era como el que había creado y el que había buscado a esos 48 guías o 49 guías para llevarlo a Ganímedes, instruirlo, como me dijeron también, para ser buenos padres. Entonces allí lo instruyeron, claro, nos hablaban en plan como muy cariñosamente, pero muy sencillo, ¿no? Como éramos todavía muy niños, inocentes, la inocencia nuestra era lo que había. Nosotros sentíamos que teníamos que trabajar con ellos, pero lo que no sabíamos lo que había detrás. El universo es complejo y duro y difícil y hasta peligroso, por lo menos en lo que yo he experimentado. Entonces, pues el grupo se desvaneció de noche a la mañana, eh, porque las cosas salieron mal y lo que a mí me han dicho en estos últimos, sobre todo después, un poquito antes de la pandemia, me dijeron, me dijeron que me habían estado atacando seres extraterrestres regresivos, reptiles y aliados, porque yo tenía un potencial muy fuerte y no querían que eso saliera a la luz. Ellos lo saben, yo no sabía hasta dónde podía llegar todo esto. Y entonces el problema es que yo también me he encontrado con contactados que lo han pasado muy mal. Me encontré una chica de Chile que me dijo que ella no había contactado con la misión Rama, pero que sintió una voz en su cerebro que iba a conectar con grupos Rama y ella no entendía ni lo que era, no sabía ni lo que eran los grupos Rama. Al poco tiempo se encontró con Sixto Pax, que era en aquel momento pues, el más conocido y eran todavía muy jóvenes. Entonces resulta de que me dijo esta chica, no me lo ha aclarado muy bien, pero también lo pasó muy mal, tiene muchas enfermedades a consecuencia de aquel contacto. Pero no solamente ella, me he encontrado con otro igual. O sea, que lo que me pasó a mí, también el silencio le pasó a muchos, pero cada uno intentó salir como pudo. En mi caso, eso es lo duro de esta, o lo fuerte de los grupos Rama, porque los grupos Rama no somos cualquiera. Los grupos Rama somos almas que hemos estado trabajando en otros planetas con pruebas muy duras, durísimas, para llevarnos aquí a estos planetas también de maldad y que aquí no es fácil que vengan, ¿no? Entonces nos prepararon muy, muy duramente en esos planetas para hacer este trabajo aquí en la Tierra, que no éramos poquitos, habíamos muchos. Lo que pasa es que los periodistas se encargaron, los pseudo periodistas se encargaron de anular todo y decir barbaridades. ¿Eh?
y todo, claro, todo eso está dirigido, controlado por la oscuridad. Y así hasta hoy. Entonces, claro, me han dado mucha información ahora en esto desde aquel tiempo, antes de la pandemia, hasta hoy, que yo lo voy subiendo a mi blog, ¿no? Cosas ya más claras, más nítidas, porque, como digo yo, mi contacto es un poco como muy espiritual, diciendo grandes verdades. Siempre me he mantenido en esa línea. Eso sí es verdad que eh, nunca he recibido mensajes catastróficos ni negativos después de aquello que pasé. Y ellos están ahí, no sé quiénes son, porque ellos no permiten, y ya incluso no permiten que se sepan quiénes son. En el sentido de que hay mucha habladuría, mucha política arriba en el mundo extraterrestre. No olvidemos que está el Hermes Trismegisto, el famoso lema, como abajo de arriba, arriba abajo, que yo antes no lo entendía, pero ya hace ya muchos años que ya lo entiendo. Y entonces que la fraternidad, ellos pertenecen a la fraternidad cósmica. Ahí, en ese momento, más que Sixto Paz, porque Sixto Paz era todavía muy jovencito, yo sí entré con Eugenio Siragusa en aquel momento, cuando los contactos, a partir del año 75. Y Eugenio Siragusa, como sabréis, es el mayor contactado que ha habido en la historia de la Tierra. Y el más directo, ¿no? Porque lleva seres muy de amor y justicia. Igual que a mí también yo los llevaba, porque en los contactos telepáticos, y lo tengo también escrito en puño y letra en mi blog de aquel tiempo, que eran seres de amor y justicia. Entonces eso de amor y justicia es tremendo, ¿sabes? No es lo que creemos. Pues hablando un poquito de Eugenio Zaragoza, porque yo me pusieron en contacto con él a través de viajes astrales, pues me enseñaron muchas cosas, me enseñó a través de Eugenio muchas cosas. Y entonces, quiere decir que este hombre, este ser, pues era el único que le habían revelado las 7 reencarnaciones, las 6 últimas reencarnaciones. Eh, y a mí, yo era como algo muy familiar, porque a él le revelaron, y cuando todavía eh, no había ningún contactado así que sea fuerte o conocido y que tuviera cierta fiabilidad y confianza, ¿no? Y en este caso fue Eugenio Siragusa, ¿no? Entonces a él le describieron las reencarnaciones, además en cada reencarnación lo vivió en persona en esta vida, ¿no? Y él decía, y eso es verdad, que nosotros estamos ya en la 7ª última reencarnación de un ciclo que acaba, sobre todo los que estamos en esta línea. Y a él le habían revelado las 6 últimas reencarnaciones. Una fue Juan, el apóstol, otro Cagliostro, otro fue un científico que investigaba el continente de Atlántida, Barat, se llamaba también, creo, o Bat o Barat. Otro fue Rasputín, eran personajes, y en otro fue Hermes Trismegisto. ¿Eh? O sea que él trabajó en esta línea de extraterrestre y se llevó, bueno, cuando desencarnó, se llevó muchos, muchos mensajes profundos que no llegó a sacarlo a la luz, ¿no? Pero hablo de él porque yo tuve muchos viajes astrales con él sin yo provocarlo. Si algo querían estos seres o algo tenía que ver los seres de los guías de Eugenio con la misión Rama, algo tenía que ver, ¿no? Y bueno, una parte reciente que yo he estado investigando, porque toda mi vida se ha trasladado, se ha desarrollado mucho a través de investigar cosas. Yo tengo mis contactos telepáticos, pero a nivel visual, como lo han tenido otros contactados, no lo he tenido. Pero sí, a nivel interior, a nivel espiritual, sí he tenido tremendo, muy fuerte, ¿no? Es muy profundo, ¿no? Entonces ahí sale muchos conocimientos, mucha telepatía, pero de forma sencilla, no con palabras raras y extrañas y metódicas,
siempre ahí es donde yo he estado llevando el mensaje. Poquita gente, pero con calidad. Y yo siempre me he dejado fluir por todo ello, ¿no? Y no me ha importado, porque aunque sea tres personas, para ellos y para mí es suficiente si son personas que son claras. ¿Qué más te puedo decir? Ahí después he dado muchas conferencias por ahí también. Eh, una estuve dando, me acuerdo, la primera que di fue en Nerja. Fue muy bonito porque la verdad los periodistas me trataron muy bien. Yo dije, bueno, hablé de mi experiencia y durante la noche, porque todos formábamos un programa de contactados, era la primera conferencia que yo daba, después de haber pasado por todos estos eh, eh, trabajos internos. Y ya una vez que había acabado la conferencia, pues nos fuimos a una parte de allí de Nerja muy conocida, el, no recuerdo, algo de Europa, que hemos conocido de allí. No, Eh, el allí centro de pusimos, Europa, ¿no? sí, exactamente, allí en Nerja. Entonces nos llevamos cuatro focos grandes, pero muy grandes, ¿eh? Para en ese momento invocar a los extraterrestres, ¿no? A nuestros guías, con música, una música muy cósmica. Y resulta que en ese día apareció una niebla que no se podía ver nada, pero los focos de luz, aquello impresionaba. Los tres focos de luz que parecía como de cine, hacia arriba, y invocando a ellos, para que la gente, y allí mucha gente también asistieron, esa era otra parte del programa, para que la gente viera que lo que estamos diciendo nosotros era verdad. No apareció nada porque, claro, estaba con la niebla, pero al día siguiente salieron en muchos periódicos que habían visto por la montaña allí naves por las noches, se habían encontrado con gente, habían tenido avistamientos. O sea, nuestra energía había creado esa noche un ambiente muy, muy fuerte. No lo vimos allí directamente, pero sí ocurrió cosas, como diciendo, que sí, que estábamos pendientes. Esa Eh, es una llamada El Balcón de Europa, se llamaba. Eso, ahora, el balcón de Europa, me llegaba de Europa, pero no. Entonces, todo esto fui desarrollándolo, también estuve en Madrid, estuve en la parte de Galicia, toda esa parte de San Sebastián, fui dando información, todo esto de extraterrestre, y bueno, pues yo seguía también en esa línea, pero también me dieron otro programa muy bonito que era el Tantra. Eso yo no lo conocía, pero es como, no es lo que hacen aquí en la Tierra, lo que conocemos por el Tantra. Todavía es más fuerte, porque como allí no hay esa aspereza que hay aquí en la Tierra, esa densidad, esas disloques, pues entonces, en mi caso, cuando me lo enseñaron, era llevar esos conocimientos que yo había adquirido allí en esos planetas de luz, llevarlo aquí a la práctica, pero desde el punto de vista espiritual, no es sexual. Y eso era una cosa. Perdóname, perdóname que te, Sí, Bernardo, perdóname que te interrumpa, por favor. Programa, seguramente. bueno, Perdonadme, nos quedan 5 minutos. y, y se separaron de la fuente. Ahora mismo no. Ah, bueno, sí, vale. No, que no veía la pantalla, pero sí, arriba sí veo. Eso, que estaba comentando eso, ¿no? Que muchos atlantes están aquí y están dormidos, pero no porque estén dormidos, que estén muy atrasados, es que cometieron errores muy graves y en esas situaciones, pues se separaron de la fuente. Por eso
muchas personas que conocemos que están a nuestro lado, familiares, no creen en estas cosas, pero porque se les cerró, se les separó por sus malas artes en la forma de conectar con el mundo espiritual. Entonces, por eso les cuesta tanto, tanto esfuerzo en que ellos darse cuenta de lo que está pasando ahora. Y nosotros hemos llegado aquí, millones, millones, que hay muchos contactados, muchas plataformas, para despertarle y hacerle ver que es hora de que despierten porque ocurrió lo que ellos se quedaron muy, muy atrás en el tiempo. Y entonces, pues, digamos que nosotros nos sentimos privilegiados, de poder ayudar a estos seres, a estas almas que están ahí como pendientes porque no hay forma de ayudarle. Vinieron razas extraterrestres aquí a ayudarle y también cayeron como ellos. Y los vemos hoy como una persona, como las personas de a pie, normal y corriente, que tampoco creen. Entonces esto es como un agujero, la Tierra es un agujero negro que todo el que viene a ayudar por las leyes que ocurre aquí, porque esto es un planeta experimental, decimal, y aquí experimenta tanto lo oscuro como la luz. Lo que pasa es que ha llegado el momento de que ya esto acabe. El juego dual, que comenzó hace millones de años, y que la Tierra forma parte de este juego. Un juego a veces macabro, porque había que hablar mucho de todo ello. Y ellos me han hablado mucho de este juego dual, ¿eh? Que en aquel momento, cuando todo era luz, lo dirigía Luzbel y Sananda, o sea, que conocemos como el Maestro Jesús de Nazaret, ¿no? Entonces, por eso muchas cosas había que investigar desde un nivel profundo, desde el nivel espiritual, sin menospreciar a nadie, sin criticar a nadie, pero que es nuestra labor investigar y observar qué es lo que hicieron nuestros ancestrales padres, creadores, y de dónde viene todo esto que está ocurriendo aquí en la Tierra y el por qué. Parece ser Bernardo, que sí, perdóname, bien, Bernardo, que te se interrumpa. La acaba. verdad que es todo un lujo tenerte aquí, un honor. Tienes mucha, mucha Igualmente, información igualmente, y vamos, esperamos citarnos, vernos más adelante en sí, otro programa, por supuesto, yo encantado. porque quedan muchas, muchas cositas por ahí que seguramente tú nos podrás Sí, sí, desarrollar sí, sí, perfectamente. perfecto. Pues encantado de Muchas estar en gracias. vuestro programa y muchas gracias.